El Señor nos bendiga a todos en este viernes 23 de octubre, cuando se nos va acabando ya el mes y de manos de María, a quien le hemos hecho el Santo Rosario todos los días, le pedimos que nos dé sentido en la misión de vida y que nos levantemos más allá de este año complejo que hemos tenido. Hoy les proponemos un tema que me parece que es bien interesante y es una invitación a levantarte y a sanar de una palabra que hoy se ha vuelto común, la palabra intolerancia. Si algo vemos como un signo de nuestro tiempo son las intolerancias políticas, las intolerancias ideológicas que generan a grandes polarizaciones o extremismos en las sociedades y que se manifiestan frecuentemente en los mensajes, en las redes sociales, a veces comentarios y mensajes que lejos de ser desapasionados están cargados de rabia, de resentimientos, de odios, porque somos una sociedad polarizada. De manera general, si me dicen qué es la intolerancia, yo diría que es la incapacidad para aceptar o transigir con la opinión, con el parecer, con las actitudes, con el comportamiento de otra persona, porque puede chocar con mis valores fundamentales. Hoy encuentro que hay escenarios claves de intolerancia. Uno de ellos, la casa, el hogar, la familia. A la raíz de matrimonios divorciados, de familias divididas que no se hablan, hay un trasfondo de intolerancia en el corazón. Yo no acepto tu manera de pensar, no me gusta lo que dices, me fastidia la forma en que entras a la casa y enciendes la luz y me hace ruido por la noche, no sé qué. Nos volvemos intolerantes, quisquillosos, cositeros, y eso nos impide convivir armónicamente con los demás. ¿Qué no decir ya no la intolerancia en el plano de la familia, que lleva al divorcio, a la división en los hogares? Hablemos de esa intolerancia ideológica. Para nadie es un secreto que llevamos 30, 40 años de una fuerte corriente laicista, también llamada secularista, que tiene como postulado sacar a Dios de la vida de los hombres, sacar a Dios de la vida de las familias, sacar a Dios de la vida de las sociedades. Por eso ustedes ven que la constitución política de un país no menciona el nombre de Dios, que en ningún lugar público haya un crucifijo o una imagen religiosa, que no se pueda hablar un funcionario mencionar la palabra Dios, porque somos una sociedad laica, secular, y en el fondo es una pretensión religiosa de absolutizar el secularismo, de absolutizar una opinión, un punto de vista de que Dios es un estorbo, de que la religión es incómoda y yo soy el que impongo mis criterios al margen de cualquier concepción religiosa que tengamos, donde todo cabe, cualquier pensamiento, el más extremo, menos Dios en la vida de las personas. Eso es una intolerancia en lo ideológico, el secularismo o el laicismo radical frente, digamos, al cristianismo, que culturalmente lleva 2000 años con mucha fuerza, sobre todo en Europa, en América, en lo que llamamos la cultura occidental. Esto nos pone a nosotros a pensar. Hoy los invito a que hagamos 3 reflexiones a propósito de estas intolerancias en la familia, en lo ideológico, en lo político, y que han generado gran polarización. Una primera reflexión que yo quiero hacer con ustedes es esta: cuidado con la llamada tolerancia ingenua. Cuidado con la llamada tolerancia ingenua. ¿Qué es una tolerancia ingenua? Cuando tú toleras la mentira, eres intolerante con la verdad. Cuando uno encuentra en un portal de noticias
cualquier barrabasada que dicen sobre una persona, sobre la iglesia misma, y uno la replica en sus redes sociales, uno tiene una tolerancia ingenua con la manipulación, digamos, de un portal de noticias. Tú acríticamente lo recibes y no filtras en tu mente quién escribe eso, qué ideología tiene, qué prejuicios maneja, porque ataca a esta institución o a esta persona, quiénes son los publicistas que pautan en ese medio noticioso. Si nosotros no tenemos un filtro, un sentido crítico, somos tolerantes, ingenuos con las mentiras, las fake news que nos dicen, y entonces somos intolerantes con la verdad porque ocultamos la verdad y replicamos, compartimos, le damos me gusta a mentiras que nos llegan en portales de noticias, en portales de grandes medios de comunicación, a través de redes sociales y demás. Te coloco un segundo ejemplo de tolerancia ingenua. El que es tolerante con el mal es intolerante con el bien. Entendemos que el bien, y es un sentido de la ley natural, es entender que la vida es sagrada, que la vida es inviolable. Entonces todo ese discurso ideológico, con una fuerte carga ideológica del aborto, de la eutanasia, es un discurso que va contra el bien de la vida, porque ataca la vida. Y cuando uno es neutro y uno no es capaz de decir, aquí hay una manipulación, aquí hay un discurso ideologizado, politizado, contra la vida, que es sagrada, la que da Dios y dispone solamente Él, la que nos enseña la ley meramente natural que hay que defender, que es inviolable. Entonces uno es tolerante con esos discursos políticos cargados de mal, y es intolerante con el discurso a favor de la vida y en bien de la vida. Cuando alguien me dice, padre, usted está a favor del aborto con todo lo que dicen hoy, y yo digo, pues te doy una respuesta. Los que hoy defienden el aborto tienen la vida que una mamá les respetó. Hoy pueden hablar contra la vida porque una madre les cuidó la vida y no abortó su vida. Es una paradoja, es una ironía, pero es así. Si una madre hubiera pensado como piensa hoy una hija o un hijo, no tendría la vida para disentir de la vida misma. Por eso, cuidado con la tolerancia ingenua que nos dicen, es que ustedes católicos, es que ustedes tienen que ser tolerantes con estas posturas. Uno es tolerante con la verdad, hay que tolerar la verdad, uno es tolerante con el bien, pero no puede ser tolerante con la mentira o con el mal, porque te haces intolerante, oscureces, encierras la verdad y el bien. Una segunda reflexión que yo te hago es que las opiniones humanas, las ideas humanas son eso, opiniones, son eso, ideas o ideologías que van y vienen, que cambian según el contexto histórico, el contexto social, el contexto político. Y hoy se nos ha dado algo muy especial. Dios que es eterno, Dios que ha propuesto una verdad por miles de años, Dios que es un absoluto, hoy lo relativizamos. Pero la opinión de un hombre que es relativa, hoy la absolutizamos. Te lo repito, Dios que presenta una verdad absoluta, el amor, la vida, el camino del bien, la verdad, la sabiduría. Hoy la palabra de Dios, el mensaje de Dios ya nos parece que no debe de ser absoluto, sino relativo. Te puede pasar que alguien te diga, mamá, eso era en su época, eso era su religión, eso era en su tiempo, eso ya no es así. No, la palabra de Dios es absoluta. Primero pasarán, dice Jesús, el cielo y la tierra,
primero acabará este firmamento y este mundo antes que deje de cumplirse hasta una letra, una sola letra o tilde de la ley de Dios. La ley de Dios es absoluta, no relativa, pero atención, las leyes de los hombres, las sentencias de los hombres, las opiniones de los hombres, las ideologías de los hombres son cambiantes y a veces convenientes o acomodadas según el contexto histórico. Y hoy, en un enredo, en una confusión que tenemos, relativizamos la ley absoluta de Dios y absolutizamos las opiniones relativas de los seres humanos. Es que lo dijo este influencer y es que lo dijo este medio de comunicación y es que lo dijo este político y lo que hoy dice una persona mañana cambia. Aún en la ciencia he visto discursos de físicos que presentaban como un absoluto, no sé, la ley de la relatividad, y hoy se discute, se cuestiona, y era el nombre de la ciencia que decía esto es un absoluto. Hoy se cuestiona. Hace 500 años era la teoría de la Tierra es el centro del mundo, el geocentrismo. Luego fue el heliocentrismo, el Sol es el centro del sistema solar. Todo el nombre de la ciencia. Lo que no falla es Dios. Quien conoce un poquito de la palabra, del mensaje, de la sabiduría de Dios, uno se da cuenta que en todas las épocas de la historia, en todas las culturas y en todas las razas, la ley de Dios es verdadera, la ley de Dios es perfecta, la ley de Dios es universal, la ley de Dios es sabia, la ley de Dios no pasa. Ese es absoluto, la ley de Dios, y hoy la relativizamos y las leyes de los hombres las volvimos absolutas. ¿Por qué ocurre esto? Cuando Dios ya no es Dios en mi vida, yo hago de cualquier cosa un Dios. Cuando el Dios de la Biblia, cuando el Dios de Jesucristo, el Dios que ha dado respuestas por 2000 años a 200 naciones en todas partes, ha dado respuesta y sentido a la vida. Cuando Dios deja de ser Dios en mi vida, yo de cualquier cosa hago Dios, un árbol, una penca sábila, una herradura, un talismán, una piedra, un cuarzo, una persona, un influencer en redes sociales, qué sé yo. Hacemos Dios de cualquier cosa. Termino con esta tercera reflexión y final sobre la tolerancia y qué criterios tener, en qué debemos de ser tolerantes. Jesús fue tolerante en lo accidental, pero no fue tolerante en lo esencial. Y recuerdo una famosa expresión, me perdona si no la cito textualmente, que es del gran padre de la iglesia, San Agustín. Él dice, en lo esencial unidad, en lo accidental libertad y en todo caridad. En lo esencial la vida, el amor, la justicia, los valores, la verdad, unidad. En lo accidental, en cosas en que podemos diferir, libertad, y en todo, caridad. Yo te voy a decir, Jesús fue intolerante, fue radical en su tiempo. Él no pudo con la hipocresía de los fariseos. Cuando uno ve ese famoso capítulo 23 de Mateo, se lanzan invectivas. A Jesús se le perdió ese día la misericordia porque se ven invectivas, ataques, críticas a la hipocresía, la mentira en la que vivían los fariseos, que decía, esto no hace mejores seres humanos. Fue implacable con la hipocresía, la doble moral de los fariseos. Jesús fue intolerante en que no se atendiera al pobre, al marginado, al excluido, al pecador. Jesús acoge, desafiando el fariseísmo de su época, acoge al pobre, acoge al migrante, acoge al excluido, acoge al pecador. Jesús en eso es intolerante. Él dice, el judaísmo ponía leyes, no se puede tocar un leproso, una hemorroísa, un cadáver, usted no puede comer con pecadores, con publicanos. Jesús en eso se aparta de ellos y es intolerante
es con la injusticia que encontraba en los suyos. ¿En qué fue Jesús intolerante? En un tercer aspecto, en hacer la voluntad del Padre Dios. Él siempre dirá: el que hace la voluntad de mi Padre, el que escucha sus palabras y las cumple, ese es mi Padre, mi hermana y mi hermano. Le dice una espontánea: dichoso el vientre que te crió y los pechos que te amamantaron. Y le contesta esa mujer espontánea en la calle: dichoso el vientre de mi madre y los pechos de mi madre. No, dichoso, verdaderamente feliz, el que escucha la palabra de mi Padre Dios, la ley de Dios, y la obedece, la pone en práctica. En eso Jesús fue intolerante, no transigía, fue radical. Hoy a veces somos radicales. Yo soy de este equipo de fútbol, del Nacional, del Medellín. Hoy somos radicales. Yo soy de este grupo político de izquierda, de derecha. Somos radicales en lo accidental, pero lo esencial que es la justicia, la vida, la verdad, el amor, la compasión. En eso a veces nos falta ser más radicales. Termino con algo: Jesús fue intolerante con el pecado, amando al pecador. Le dice la mujer adúltera: ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te acusa, vete en paz, no peques más. Es intolerante con el pecado, es tolerante con el pecador, transige con él porque quiere verlo restituido, lo quiere ver sanado. No tengas miedo, y con esto concluyo, de ser tolerante en cosas pequeñas, y no tengas miedo en ser firme como Jesús, ser de una sola pieza como Jesús en lo que es fundamental: el reino de los cielos, la vida, el amor, la justicia, la obediencia a Dios. Eso es lo que nos va a quedar, y a eso estamos llamados como cristianos. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A ti te digo, levántate. Lucas 7:14. Misión de vida. En octubre celebramos el mes de las misiones. ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Qué te ha impedido realizar el proyecto de Dios sobre tu existencia? El mundo se levanta de la pandemia global y de la crisis humana, social y económica. A ti te digo, levántate. Es la exhortación de Jesús, el Hijo de Dios, a todo el que se siente solo, caído, deprimido, sin ánimo. Vive con nosotros esta nueva temporada de octubre, los días lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana, en vivo, con el Padre Carlos Yepes. Por nuestros canales de YouTube y Facebook, porque el plan de Dios sobre ti no es que estés caído. Levántate. Te esperamos.